La gente cree que a partir de ahí recién empieza el problema cerebral, pero el problema cerebral lo tienes desde mucho antes, porque te contaminas hasta de nacimiento con metales pesados, en mi experiencia. Entonces, ¿en qué deriva eso? Que tengas muchos problemas del cerebro que tú no sabes que es un problema del cerebro. Es por eso que de pronto ves a mucha gente joven tomando Neuril para poder dormir. Y me dolía verla así, sabía que yo le estaba engañando. Pero sabía que era por su bien también, para que no se torture con sus propias ideas de dolores del pasado. Era una forma de curarla. Mejor dicho, hubo un momento donde mi mamá estaba lloriqueando, ¿no? Y vino y se sentó en mis faldas y la abracé y me dijo, te quiero mucho, mami. Entonces no le iba a decir, no, no soy tu mamá, no, nada que ver. Simplemente me limité a decirle, yo también, hijita. Nuestro invitado de hoy es un experto en alimentación y espiritualidad. Sus talleres han inspirado a decenas, centenares de personas que han cambiado su vida y han logrado sentirse mejor. Hoy está radicado en Alemania hace 4 años cuidando a su mamá que está enferma y ha venido a Bolivia solamente a presentar su nuevo libro. Con nosotros, Wolfgang Keller. Bienvenidos al podcast Doy Fe. Damos todo de nosotros para llegar hasta ti. Cada día lo hacemos mejor. Visita nuestra web grupocascada.com o descarga nuestra app La Cascada, totalmente gratis. Te demostraremos que siempre podemos hacerlo mejor. La Cascada, orgullosamente boliviana. 3, 2, 1, estamos al aire con Wolfgang Manuel Keller de Villegas. Un honor tener de Wolfgang, qué gusto. Bienvenido gracias. a Doy Muchas Fe. gracias. Usted sabe, Wolfgang es escritor y conferencista boliviano, enfocado en espiritualidad y vida interior, con más de 2 décadas de trayectoria en medios de comunicación y formación personal. Inició en radio en 2003 en Contacto, que luego pasó a la televisión, y posteriormente creó y condujo este Instante y Naturalmente, consolidando un estilo propio que integra la reflexión y alimentación consciente. Ha dado más de 400 charlas públicas desde 2006 y ha participado en la Feria Internacional del Libro de La Paz, con algunas de las conferencias de mayor asistencia en los 25 años de historia del evento. Sus libros también han estado entre los más vendidos. Es autor de ¿Sabes lo que crees?, un texto de 2016, Antes de tu dieta, 2017, y Saber comer en 2020. Su obra más reciente, la tenemos acá, es Nonora, Amar mientras te olvidan. Propone una mirada íntima y contemplativa sobre el cuidado, la conciencia y el vínculo humano a partir de una experiencia personal de tu mamá, ¿no? De tu mamá con él. Y has venido a darnos fe, porque hace 4 años Wolfgang dejó todo, se fue a Alemania y cuidas a tu mamá, que tiene Alzheimer, ¿no? Sí, tiene demencia mixta. Demencia mixta, sí. Demencia mixta. Sí, bueno, en realidad mi mami empezó a tener Alzheimer, fue diagnosticada eso del 2016. Y de entrada fue un shock para todos. Y yo en ese entonces terminaba de liberarme, por ejemplo, de una gastritis después de mucho tiempo. Y yo decía, si yo me he podido curar, ¿por qué no puedo ayudar a mi mamá? Entonces, a partir del 2018 más o menos, empecé a darle una dieta. Primero me inspiré en Dale Bredesen. Son 10 años. Sí, sí, ya son 10 años. Y este autor, por ejemplo, tenía un libro que se llama El fin del Alzheimer. Entonces, le hicimos todo un protocolo. Empezó a mejorar mucho, a tal extremo que eso me llevó a dar fe en conferencias internacionales, inclusive de que el Alzheimer era reversible. Pero con lo que yo no contaba era que al recuperar la memoria, recuperas tus malos hábitos. ¿Me entiendes? Entonces mi mami ya no quería tomar sus suplementos, ya no quería sus vitaminas, ya no quería sus jugos, nada. O sea,
encontrabas las vitaminas en el inodoro, en la basura, y contra el libre albedrío, Claro, que ni Dios te lo quita, claro. no puedes hacer nada. Entonces, a partir de ahí, ella ha ido muy lentamente deteriorando su salud mental. Entonces, yo iba 1 o 2 veces al año a Alemania, después 3 veces al año. Y creo que el 2022 fui por 2 meses y me quedé 1 año y medio. Volví a Bolivia solo para trámites y volví a irme a Alemania otra vez y en total ya se han hecho 4 años donde he dejado todo solo por estar con ella. Sí. Bueno, y ese día a día, esa experiencia, ese testimonio, está justamente aquí en Nonorra. Es un texto que realmente yo lo he leído rápidamente, me lo dio ayer, Volkan, antes de ayer he tratado de leerlo más, porque realmente es atrapante, es lindísimo, y de ahí tengo varias preguntas que hacerte. Eh, Nonorra se convirtió en tu contraseña mágica. Sí. Cuéntanos, ¿puedes contarnos un poco por qué? Sin spoilear mucho el libro tampoco. No, igual lo van a saber. Había una niñita hace muchos años que era la hija de la empleada doméstica que teníamos que no podía pronunciar señora Nora. Entonces le salía Nonora. Y yo le echaba broma a mi mamá diciéndole Nonora, repitiéndola a la niña, remedándola, pero en buena onda, no nada malo. Y se me quedó ese apodo durante años. Y hoy por hoy, cuando mi mami de pronto no me reconoce, yo le digo Nonorra y sus ojos vuelven a reconocerme. Ese rato sus ojos brillan de una manera distinta, entonces lo uso como una contraseña para recuperarla. Aunque sea un ratito, ¿no? Aunque sea un ratito, ¿Y exactamente. cómo descubriste que esa palabra le despertaba lucidez? ¿Cómo fue? ¿Cómo? Sin querer, como muchas cosas. Ella estaba en otro mundo, por decirlo así, y estaba como que perdida. Entonces yo alcé la voz para que me escuche un poco más porque tiene problemas con el oído. Y cuando dije Nonorra, de pronto hizo un clic. Entonces volví a hacer una segunda vez, una tercera vez adrede, en qué situaciones reaccionaba, y en una gran mayoría de las veces, si no en todas, reacciona cuando yo le digo Nonorra especialmente. Wolfgang, ¿te acuerdas alguna que que sea especial, que sea un momento en que ha sido la vez? Muchas veces. Muchas. Por ejemplo, he escrito un capítulo que se llama Entre dos mundos. Tú sabes Ese es de tu hermano, por tu hermano, ¿no? Bueno, mi hermano ha sido parte de esa origen de ese capítulo. Pero lo que pasa con las personas con demencia o Alzheimer, suelen tener, según la medicina, alucinaciones, sean visuales o auditivas. Pero yo decía, ¿hasta qué punto son alucinaciones? O sea, lo que la ciencia no sabe explicar le llama alucinaciones, pero tú no sabes si esos cambios químicos, eléctricos que ha tenido en la cabeza la conectan con otros mundos. Entonces, por ejemplo, una noche mi mamá estaba llorando en su cuarto, yo la estaba monitoreando por la cámara, y mi papá, por ejemplo, falleció hace como 30 años, una montonera de años, y mi mamá estaba llorando mucho, y me consternó mucho, y le dije a mi papá, creo que yo estaba escribiendo Entre dos mundos, y le dije a mi papá en oración, ayúdala. Y en ese instante mi mamá agarró la foto de mi papá y le dio un beso. Wow. Entonces, por eso que trato de salirme de esa rutina médica donde dicen que es una alucinación a nivel técnico, pero no sabes que realmente está viendo esa persona. Claro, o sea, pero de hecho, esos segundos en que vuelve a reconocerte como hijo, seguramente sientes que valen más que años enteros de olvido, ¿no? Por supuesto, cuando ves que reacciona otra vez a la humanidad como tal, por ejemplo, reaccionar al recuerdo de su esposo, o que reaccione a mi contraseña, recuperarla, sacarla de ese mundo es un gran logro. Volverla a reír, que entienda tus bromas, que entienda lo que estás diciendo, es usurparle al Alzheimer un momento a tu madre otra vez. Entonces, por supuesto, te mueve tanto para bien como para la tristeza también, ¿no? Es un sabor agridulce. Y obviamente, claro, cuando besaba, ha habido una conexión, cuando besaba la foto de tu papá, Sí. ha habido una conexión muy linda, ¿no? O sea, con la fe, con la divinidad, que, o sea, es como que permitió que haya ese encuentro, ese momento. No solo eso, hay una parte igual en el capítulo
donde me dijo así de la nada, mientras yo le estaba haciendo dormir, me dice, hoy vi a Jesús. Sí. ¿No? Y yo le dije, ¿y qué tal? ¿Cómo es Jesús? ¿No? Me dice, es buena gente. Sí. Entonces, ese tipo de cosas tiene mucho. Y mi mamá, desde que tiene Alzheimer, se volvió en una rezadora, oradora tremenda. Y entra así como en estados de éxtasis. De hecho, su relación con Dios ha mejorado, puedes decir. Ha habido hay más acercamiento. Yo diría que en sí. La lejanía, digamos. Ese es un proceso que tú le estás viendo todos los días. Bueno, no sé si ocurrirá eso en todos los casos de demencia o Alzheimer, pero mi mamá se la pasa rezando a toda hora. Y yo que la monitoreo a altas horas de la noche, de dormida se persigna y de dormida reza. Y de pronto más de una vez me ha despertado a las 3 de la mañana rezando en voz alta, así a todo volumen, que tengo que decirle, shh, mami, vas a despertar a los vecinos. Y no solo eso, sino que de pronto se queda sentada, pone sus manos en los regazos, cierra los ojos y empieza a musitar algo, a murmurar, y tiene un rostro de embelezamiento, de gracia, de divinidad, que digo, bueno, donde esté, está bien. Pasa a otro plano, digamos. Yo diría que sí, por eso pongo el capítulo Entre dos mundos. Claro, porque no es solamente la anécdota con tu hermana, ¿no? Porque además, eso surge con tu hermano. Porque en ese momento ella le dice, ¿no es cierto?, a tu hermano. Sí. Lo que pasa es que estamos en mundos diferentes, ¿no? Claro. ¿Cómo fue ese momento? Claro, para poner en contexto a quienes nos ven, las personas con demencia o Alzheimer suelen buscarte pelea, ¿no? O sea, se ponen agresivos física y verbalmente a veces. Entonces, le estaba buscando pelea a mi hermano, mi mamá, ¿no? Quería discutir. Y mi hermano, pues, como que no la trató muy bien, o sea, perdió un poco la paciencia, pero nada más que eso. Y mi mamá se salió. Y al poco tiempo vuelve otra vez a la habitación, pero con una cara totalmente distinta. Y donde le dijo a mi hermano, yo sé que tú no me entiendes, yo sé que, no recuerdo las palabras exactas, yo sé que no me comprendes y es porque vivimos en mundos diferentes. Y mi hermano me dice, su cara era la misma de cuando estaba sana, ¿no? Porque es muy particular, las personas con demencia cambian la expresión, el rostro, y cuando se ponen agresivos, al menos, el rostro se les deforma a nivel expresión. Pero cuando le dijo eso a mi hermano, lo dijo en una lucidez muy grande y con palabras muy, muy fuertes. Entonces tú dices, wow, tú y yo no vivimos en el mismo mundo. Te da para pensar. Muy profundo, ¿no? Sí, por supuesto. Muy profundo. Sí. ¿Y qué reflexiones te ha llevado eso? Bueno, justamente por eso escribí ese capítulo, porque parecería que... ellos viven en otro tipo de percepción. Sí, pero no es desde el sentido que diga, está en su mundo, ¿no? No, sino más espiritual. Que sí hay una interacción. De pronto tú la ves charlando con la pared de manera muy amena y tú dirás, otra vez está con alucinaciones, pero no sabes si realmente ahí está, por ejemplo, el espíritu de su mamá, el alma de su mamá charlando con ella. No lo sabes. ¿Ya? Y también yo me ponía a pensar que así como nosotros la cuidamos en lo físico, en ese su mundo tal vez la conexión con esos seres, ángeles o como quieras llamarlos, ¿con Jesús? O con el mismo Jesús, que también la cuidan, y nosotros pensamos que son alucinaciones, ¿no? Entonces, eso me pareció interesante y bueno, por eso escribí el capítulo. Yo quiero preguntarte cómo ha sido, porque generalmente cuando pasan estas cosas en la familia, uno tiende a acercarse o a alejarse de Dios, ¿no? A reclamarle, ¿por qué a nosotros? Sí. ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué? Y tal vez yo sé que esto va a inspirar a mucha gente, Wolfgang, porque yo veo que en tu libro tú ves otra dimensión muy espiritual de todo lo que ha pasado a la familia. ¿Y cómo ha sido, digamos, cómo es esa relación de ustedes con Dios, con relación a tu mamá también? Bueno, es muy diferente, no podría hablar por mis hermanas y por mi hermano, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando mi papá falleció, mi hermano se enojó con Dios, ¿no? Por la típica, ¿no? Siendo tan bueno, ¿por qué te lo llevas, no? O en situaciones como la que acabas de mencionar, o sea, ¿dónde está Dios
que hace sufrir tanto a esta persona. Ya, tú ves el sufrimiento, el dolor. Claro, claro, entonces te cuestionas pues tus creencias, tu religión y todo eso, pero en mi caso, para serte honesto, no he pensado en Dios. Sí he pedido ayuda a ángeles y a todo ser bienvenido que quiera ayudarnos, especialmente a mi mamá, pero yo creo que mi conexión ha sido más guiada por el amor, más allá que digas Dios es amor, ¿me entiendes? Ha sido guiado por Dios, puedes llegar a esa conclusión también. Pero a nivel religioso, como que he dejado todo de lado y me he enfocado en la persona, ¿no? Porque Dios puede ayudarte, pero obra a través de tus manos también. O sea, pedirle a Dios que tú no haces nada, pues es lo mismo a veces. Y creo que en mi caso, hablo por mí, eso me ha pasado. Y de manera muy, muy natural, muy instintiva, muy espontánea, no sé cómo decirlo. Hay fases, digamos que al principio reniegas porque de repente piensas incluso que la persona está fingiendo, no sé, como que está queriendo llamar la atención. Luego entras en una empatía y luego me hablabas, ¿no? De una compasión. ¿Ese es el proceso? No se da de la misma manera en los cuidadores, de que las personas con demencia de Alzheimer siguen un proceso, sí, unas veces más rápido, otras más lento, pero el detalle con esto es que, a ver cómo me organizo, es un poco difícil ubicar cuándo está llorando en serio, entre comillas, y cuándo está llorando por alguna cosa en especial. Entonces es difícil diferenciarlo, es un poco complicado por ese sentido. Pero lo que yo creo absolutamente que en general la población tendrían que haber políticas de salud que les digan a la gente cómo tratar a una persona con Alzheimer, qué esperar de una persona con Alzheimer. Porque, por ejemplo, la regla número 1 es no contradecir nunca. Y cuando las personas están en sus inicios, tanto la persona con Alzheimer como el cuidador tiende a corregir. Pero es como que reniegas, ¿no? Claro, reniegas. Entonces, no hagas eso, no hagas el otro, que ya has tomado tu té, que ya has hecho el otro, te estás equivocando. Y eso no hay que hacer. Es más, en el libro yo escribo que yo le corregía sus equivocaciones, pero el equivocado era yo. Porque estaba luchando contra una enfermedad y no con mi mamá, no contra mi mamá. Entonces, el cuidador a veces no diferencia la enfermedad de su ser querido, pero si hubieran instituciones, asociaciones que te digan, tu mamá, tu ser querido va a pasar por esto, por esto, por esto, así que no reacciones de esta manera, no hagas esto, no hagas el otro y no hagas el otro, y de esa manera te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza, mucha tristeza y muchas lágrimas. Claro. Y luego vas avanzando, pero en otros procesos. Por supuesto. Más de empatía. No todos. Justamente he escrito un capítulo que se llama Bendición y Revelación, uno dedicado al actual cuidador y otro dedicado uno al ex cuidador, ¿no? ¿Qué pasa cuando se va después de tantos años el ser querido? Y otro, por ejemplo, a esos cuidadores que también de alguna manera son ausentes, porque pueden ser cuidadores que ayudan económicamente, pero no pueden estar presentes físicamente. Y hay otros que rechazan, que no quieren afrontarlo y prefieren alejarse del ser querido, lo niegan. Entonces hay mucha diversidad en torno a los cuidadores. Cuando tu mamá te llama gringo. En la familia me dicen gringo. Cuando te dicen gringo, ¿no? Gringo. Te dice, señor, ¿cómo está? De pronto. También, sí. Y luego incluso te confunde con su mamá. Sí. ¿Cómo haces para abrazar ese momento en vez de quebrarte? Porque debe ser muy duro, ¿no? Al principio lo es. Al principio lo es y para muchos es más devastador que para otros. Pero en nuestro caso, obviamente te vas acostumbrando. Te vas acostumbrando. Y simplemente cuando me dice gringo, cuando me dice mami, o hasta me dice Wolfgang, me llama a veces por mi nombre, entonces yo sé en qué estado está para saber cómo abordarla. Entonces como que ya dejas de lado un poco lo que al principio te afectaba, que sí era muy doloroso. Pero por ejemplo hubo una temporada, mejor dicho, hubo un momento donde mi mamá estaba lloriqueando, ¿no? Y vino y se sentó en mis faldas y la abracé y me dijo, te quiero mucho, mami.
Entonces no le iba a decir, no, no soy tu mamá, no, nada que ver. Simplemente me limité a decirle, yo también, hijita. Entonces, no sé si estaba viendo a mi mamá, les digo a su mamá, no sé si el espíritu de su mamá estaba cerca, el alma de su mamá estaba cerca y ella sintió la vibración y por eso dijo lo que dijo, o simplemente me estaba confundiendo. El tema no era ese, el tema era decirle yo también te quiero, ¿me entiendes? Para que se sienta protegida, cobijada, porque en ese momento ella se estaba sintiendo como una niñita. Entonces son momentos que te parten, pero que a su vez también los entiendes, los asumes, y ya no son tan trágicos, aunque no menos dolorosos. Es una de las partes que más me ha impactado, porque ponerme en tus zapatos definitivamente duele, ¿no? O sea, es como que, o sea, deben ser momentos muy duros, ¿no? Absolutamente. Muy, muy duros. Bueno, después de tantos años cuidándola, ¿qué pequeño milagro diario es el que más te sostiene a ti? Yo diría que cuando ella está bien, cuando ella se pone feliz, cuando ella ríe, cuando ella hace bromas, cuando ha comido lo que tiene que comer, ¿no? O cuando se ha alegrado, especialmente verla feliz, verla haciendo bromas o verla parlanchina, escucharla toda parlanchina, sí me alegra mucho. ¿Y es seguido o no tanto? Es muy variado y como te digo, depende. ¿O hay semanas, hay...? Sí, hay temporadas que pueden ser días, semanas y en general cada caso tiene sus particularidades dependiendo del tipo de demencia cuán avanzado esté. Empiezas el libro de una forma muy... y realmente el libro te atrapa de entrada con esa historia del autobús. Del autobús. Sí. ¿Lo podemos compartir? Claro. Y es más, te cuento, hace años yo dije, quisiera escribir un libro que te impacte desde la primera página. Siempre lo has logrado en te garantizo, porque empiezas a leer y te agarra, ¿no? O sea, siempre dije eso, me gustaría que el lector lea la primera página y ya esté llorando. Eso quería, hace años. Y cuando se dio la oportunidad de escribir Nonorra, dije, no, pasé desde la primera frase que la gente se choquee. Es por eso que en el libro empieza directo con el texto, no tiene título, no tiene índice, no tiene créditos. Pum, como cineasta eso lo mandé al final, ¿no? Al final. Sí, al final. Y esta historia del autobús me la contó mi hermana hace muchos años, hace mucho tiempo. Antes de que... Mucho tiempo antes. Tal vez mi mamá ya estaba en esas épocas, tal vez. Pero lo que quiero llevar es que ese tema del autobús que ahorita te lo cuento surgió después de muchos años. Mi mente buscó la situación ideal para empezar el libro con algo que además es verdadero. Y es que mi hermana, una de mis hermanas, trabajaba igual en un centro geriátrico, por decirlo así, donde era de 4 pisos. Y en cada piso había una parada de autobús. Entonces el libro comienza... En cada piso, una parada de autobús. En cada piso de ese pequeño edificio de 4 pisos había una parada de autobús. Entonces en el libro yo pregunto, ¿qué sentido tiene una parada de autobús en cada planta en un edificio de 4 pisos? Y lo que me pareció maravilloso es que a alguien con una mente compasiva, con un corazón brillante, se le ocurrió poner una parada de autobús en cada piso, al fondo del pasillo, porque las personas con Alzheimer se escapaban de sus cuartos, porque querían irse a sus casas o querían ir a trabajar. Y las enfermeras tenían que corretearlos, ¿no? O a veces se salían, pues, y claro, ¿no? Es un peligro. Entonces a alguien se le ocurrió brillante, ¿no? La brillante idea de poner una parada de autobús para que la persona crea que va a ir a trabajar y se sienta en el banquito de la parada del autobús. Por eso la portada también del libro es un banquito. Exacto. Entonces, después de un tiempo ya la persona se cansaba, tal vez pensaba que ya había vuelto del trabajo y volvía a su cuarto en tranquilidad. Ya no se escapaba. Y después me di cuenta que eso era muy común en Alemania, que inclusive en los jardines de estas instituciones hay banquitos con parada de autobús. Y me parece brillante, me parece genial, amoroso, compasivo, una solución totalmente. Que a ellos les mantiene la ilusión de seguir viviendo, en sus años. Estoy yendo, digamos. A trabajar, claro, a su casa, en fin.
me ha parecido una historia genial, genial y verdadera, y es por eso que con eso empiezo el libro. Bien, ella al principio, cuando escribes esa pregunta tan dura, ¿no? Ella olvida, ¿y tú qué has olvidado? Ah, sí. ¿Te la hacías también a ti mismo en las noches más difíciles? Sí, claro. Justamente con esa mi sangre de cineasta que tengo, yo quería escribir la escena, y como en las películas hay una voz en off, una voz que se escucha y relata lo que sucede, a mí me pasaba eso. Mientras yo veía a mi mamá que se estaba olvidando, esa voz en la cabeza me decía, ¿y tú qué estás olvidando? O sea, no eres quien para juzgar que ella olvida, vos también estás olvidando. Acabas de perder la paciencia porque has olvidado que ella tiene Alzheimer. Entonces, ¿dónde estás tú? Tú tienes tanto Alzheimer como ella. Por eso escribí el capítulo Alzheimer espiritual. Y todo el tiempo nos olvidamos. Si no nos olvidáramos, este mundo sería distinto. Si no olvidáramos que el prójimo, que uno y el otro son uno a nivel energético, si quieres llamar, a nivel hermandad y todo eso, no habrían egoísmos, no habría nada de eso, y constantemente vivimos en un Alzheimer espiritual. No solo ellos, nosotros olvidamos mucho y a cada rato. El amor queda aunque todo lo demás desaparezca, ¿no? Es como que es así. O va desapareciendo, se va disolviendo, digamos, ¿no? ¿Te refieres a ella o a ella? A ella. ¿Qué aprendiste tú del amor verdadero a través de tu mamá? A veces uno encasilla el concepto amor en palabras muy hermosas, ¿no? Que sea el amor romántico, el amor entre... El amor es tolerar también, ¿no? Es que por eso te digo, ¿qué entiendes por amor? ¿No? Porque tampoco el amor es tolerar y decir, que ya no lo aguanto, ¿me entiendes? Creo que no va por ahí. Para mí el mayor ejemplo es, yo escribí un capítulo en un libro que se llama Amores Perros, ¿no? Que tú amas tanto a tu perro que no importa si se ha hecho una travesura, te ha destrozado el sillón, ha comido de más, ha hecho pipí acá, tú lo amas tanto que puedes hacerte al serio de llamarle la atención, pero a poco tiempo lo estás besando, ¿no? A quienes somos amantes de los perros, entonces no te interesa su raza, si tiene pelo largo, si tiene pelo corto, no le interesa. Y justamente hago ese símil porque el amor del perro es más grande que el tuyo, porque a él no le importa si tienes plata, si estás con sobrepeso, si estás delgado, nada. Él te ama tal como eres. Tal como eres. Y el perro no te ama. Puedes llegar tarde, él te está esperando. No te reclama. Sí, cierto. Entonces, es un amor incondicional, sí. ¿Verdad? Claro, y ese amor incondicional no es el amor poético que hablan muchas veces. Y lo mismo me pasaba con mi mamá. De pronto yo menciono que cuando yo salgo con ella, soy su guardaespaldas, soy sus ojos, soy sus pies, soy su ángel guardián, todo soy. Y me he dado cuenta que estoy muy pendiente de que no pise el huequito, no pise la piedra, que de agarrarle mejor la mano. Y tú puedes decir, eso es amor, porque la estás cuidando con amor. Pero yo en ese momento no estoy sintiendo eso. Yo simplemente estoy atento a que ella esté lo mejor posible. Alguien puede decir, cuánto amor que le tienes a tu madre. Pero en ese rato yo no pienso en la palabra amor. Entiendo. ¿No? Entiendo. Tal vez sea un acto de amor, pero en ese momento hago lo que tengo que hacer, lo que me sale del corazón. El desapego. Ese también es importante, ese concepto en tu libro. Y es una de las cosas que dices, que destacas, que ha pasado a tu mamá. Tu mamá ya no le interesan las cosas de antes, para nada, ha perdido interés en cosas materiales, pero sí está muy atenta a su espiritualidad, ¿no? Sí, pero no es que solo haya perdido el interés en las cosas materiales, ya no las entiende, ¿no? De pronto tú dices, me voy a comprar, qué sé yo, esta joyita porque es de oro, es de plata, tiene un valor agregado que le da tu historia, tu personalidad. Pero cuando ese objeto no lo entiendes, no sabes para qué sirve, se sale de tu campo visual, mental, lo que fuere. Y llega un momento donde ni siquiera reconoces qué es ese objeto. Entonces ellos o ellas pasan por un desapego obligatorio, mientras que muchos espiritualistas o gurús
luchan años por llegar al desapego. Y en este sentido, una persona con demencia o con Alzheimer te demuestra en segundos lo que sería ese estado de luz al que muchos aspiran y te hace dar cuenta todo ese proceso mental que tiene uno y se hace lío si una persona con Alzheimer te enseña lo que es el aquí y el ahora, bajo otras circunstancias, por supuesto, pero eso no quita el aprendizaje que te haga reflexionar, y en mi caso era eso. No le hace caso para nada a unas joyas, digamos, que antes le gustaban. Claro, no entiende que es Pero una joya. ¿a qué sí le llama la atención? Una mascota de repente es como que... Antes, ahora tiene sus altibajos, pero por ejemplo, es algo que cuento en el libro también, a mi mami siempre le gusta ponerse cremas, siempre. Entonces, para dormir, uno tiene que aprender truquitos para hacerla dormir, porque a veces no quiere dormir. Entonces, yo entro al cuarto, normalmente está mi hermano viendo la tele, mi mami ahí sentada sin querer acostarse, yo me llevo una cremita, y así como actuaba la Chilindrina y el Chavo del Ocho, yo le digo a mi hermano, mira esta crema tan linda, tan especial, te humecta bien, una maravilla, y mi hermano me sigue la corriente. Oh, esa crema es espectacular, a mí me gusta mucho. Y mi mamá muerde el anzuelo y dice, yo también quiero la crema. ¿No? Entonces, eso se le ha quedado a ella de las cosas que le gustan. Entonces, yo aprovecho ese rato para decirle, ya, te voy a poner la crema, pero ponte pijama, así te echas bien y yo te pongo la crema. Y cae, pues, en la trampa, ¿no? Obviamente, más de una vez después de haber surtido efecto la trampita, yo me siento muy mal, ¿no? Porque para obligarla a dormir, porque cuando están despiertos, de pronto se les entra un tema y están así horas. Entonces hay que frenar eso de alguna manera. Entonces yo uso la crema, la hago echar, y para que sea más efectiva la crema, me agarraba un calcetín largo y le ponía en sus ojos. Y le decía, voy a ponerte una crema en los párpados y te voy a poner una telita para que absorba la crema. Y él me decía, ya. Y me dolía verla así, sabía que yo le estaba engañando. Pero sabía que era por su bien también, para que no se torture con sus propias ideas de dolores del pasado. Era una forma de curarla. Y también un alivio para el resto de la familia, que ya no aguantaba el estado de ánimo de la mamá, a veces porque se pone muy intensas. Pero sí, ese apego, si quieres llamarlo, algo de su pasado, no era una joya, sino una cremita en el caso de ella, que sí nos ayuda mucho. Perdón, me agarró un resfriado, pero eso no puede detener ni esta entrevista ni mi vida. ¿Y sabes qué hago para que eso no ocurra? Pues Refrianex. Refrianex es de Bagó. Tú tomas uno día y noche y el resfrío y ya fue. Así que bueno, sigamos con la entrevista. ¿Tienen perrito? ¿Tienes perritos? Ahora sí, Sí. Ahora sí. ¿Y ella le tira pelotas y va al veterinario o no? A veces. Bueno, en realidad ahorita el perrito, el Miku, es de mi hermana y el gatito también. Porque siempre hemos tenido mascotas en la familia y mi mami siempre ha sido querendona. Siempre iba y se robaba perros, o ese era su plan al menos. Pero la demencia te quita hasta esas cosas lindas que te gustaban. Entonces a veces sí lo cariñosea, pero si el perrito se pone intenso, ella se enoja, ¿no? Pero por alguna razón al perrito, en este caso al Miku, le gusta sentarse en sus faldas, en las faldas de mi mamá. Y bueno, como que por momentos ella reacciona, lo acaricia, pero hasta eso da pena, ¿no? Que, ya no es como antes. ¿No? claro, pierdes esas cosas. ¿Cómo fue tu niñez? Un poco solitaria. Solitaria. Porque mi hermana, somos 4, un hermano, 2 hermanas, y yo he nacido 5 años después de la última. Entonces, mientras yo tenía 10 años... ¿Tú eres el menor? Sí. Entonces, mientras yo tenía 10 años, mis hermanas ya estaban en fiestas de 15, eso yo era el niño ahí. Y en esas épocas, pues, no es como ahora, ¿no? Entonces, yo me la pasaba solo, jugando solito. Si tenía suerte, alguna vez venía algún primito. Así que me la pasé gran parte de mi infancia, no sé cómo, creciendo silvestremente, creo. Pero sí, en todo caso, una infancia tranquila, relativamente. ¿Eres tranquila. solitario? Tengo esa percepción.
Creo que uno pasa por muchas facetas. Ahora yo soy un convencido. Sí me gusta la soledad, o sea, la soledad entendida por tu espacio, pero soy un convencido, y antes no lo era. Porque no eres casado, ¿no? Sí. No, pero que debemos vivir en comunidad de alguna manera. El ser humano necesita una comunidad. Puede estar solo, pero que tenga una pertenencia a una comunidad. Tantas veces he escuchado, creo que hasta de la misma Biblia, que decía que no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y con eso no se refería precisamente a la pareja, y tampoco estoy aludiendo a un nivel espiritual, pero creo que sí, las relaciones, las interrelaciones nos hacen bien a todos, y mejor si son armoniosas, por supuesto, ¿no? La idea es llegar a eso. Claro, claro. Vamos a después de la comida, que es un tema importante que hablar, pero volviendo un poco a tu historia, tú estudiaste cine, Sí, y en Venezuela, sí, ¿no? cine y televisión. Cine y televisión en Venezuela. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo estaba en Bolivia y me gustaba mucho el mundo de las telenovelas. Yo quería estar ahí, participar de alguna manera. Entonces, inclusive, yo quise hacer la primera telenovela en Bolivia hace muchos años. Me conseguí un elenco, hice un guión, practiqué como un año con eso. Estuve a punto de grabar la primera telenovela. Pero después las cosas no se dieron, y como yo seguía con el ímpetu, me fui a Caracas a estudiar en la Academia de Ciencias y Artes del Cine y la Televisión, y posteriormente estudié cine. Entonces fue de esa manera como me hice profesional en este ámbito, y mucho tiempo después me dediqué a investigar en el tema de la alimentación, que jamás estaba en mis planes. Claro. ¿Y qué dejó Venezuela como formación humana y profesional? En ese entonces para mí Venezuela estaba años luz de Bolivia en términos de producción, ¿no? En Bolivia, con suerte, se había hecho un par de intentos de telenovelas muy valiosas en Santa Cruz, justamente. Empezaron en Santa Cruz, pero cuando yo iba a Caracas tenían unos brutales estudios, y iban haciendo novelas creo que hace 30 años. Entonces, como que me enseñó que había un mundo muy profesional, y creo que eso es lo que me ha enseñado Venezuela, traer ese conocimiento y tratar Claro, de ponerlo claro, en práctica. claro. ¿Y en qué momento sentiste que tu camino ya no era ser el protagonista de una telenovela o sino iba por otro lado? Ha tardado mucho tiempo, porque cuando dejé Caracas, obviamente yo quería venir a poner en práctica mis conocimientos. Pude lograrlo cuando fui productor del Triángulo del Lago, un largometraje hace muchos años. Y quería dedicarme a ese mundo, y también monté una productora, lo típico, ¿no? Hacer audiovisuales, spots, documentales para ganarte la vida. La producción, digamos que eso ha sido lo más fuerte. Durante mucho tiempo sí me dediqué a la producción, pero llegó un momento donde no sé qué rato hice clic, que me gustaban mucho los temas espirituales y esas cosas. Entonces, uno de mis alumnos, yo fui catedrático en la Universidad Católica, y uno de mis alumnos era Emiliano Longo. Emiliano Longo. Y teníamos que ha hecho el programa contigo. Claro. ¿No? Y teníamos charlas muy espirituales de toda esa onda, y decíamos, oye, ¿por qué no llevamos esto a la tele? Entonces, a partir de ese momento, bueno, hemos empezado en radio con Emiliano, hicimos 3 años el programa Contacto, que se volvió un boom en ese entonces, y ese programa se siguió reprisando como 20 años después. Pero ahí me di cuenta que lo que me gustaba era comunicar este tipo de información, de corte de bienestar emocional, bienestar espiritual. Y ahí ya me empecé a desencantar de la producción, y a lo mucho usar esos conocimientos para mis propias producciones, pero no como un objetivo de hacer un documental o una película y esas cosas, sino de ser un programa que despierte conciencia. Claro, y entonces ya era más una conciencia, más un propósito. Por supuesto. Por ejemplo, cuando estaba haciendo Contacto yo fumaba todavía. Entonces decía, no puedo hacer un programa de conciencia y estar con mi cigarro. Así que dejé de fumar. ¿Me entiendes? Y también dejé de beber. Nunca he sido un borrachín. Bueno, alguna vez me habré pasado de tragos, especialmente cuando eres jovenzuelo.
Pero dije, no, no puedo ser inconsecuente de hablar esto a la gente y yo que siga fumando. Así que dejé de fumar y me di cuenta ya que mi camino ya estaba yendo por otro lado, más allá de la producción audiovisual. Claro. Claro. Consecuente, y ahí, digamos, encontraste todo el tema. Y el bienestar. El tema de, digamos, porque obviamente has hecho mucho del alimentarse bien. ¿Cómo empieza de todo esto? Con una gastritis severa, crónica, que me duró 5 años. Y yo era antes... ¿Sobrepeso también? Así como, no tenía sobrepeso, ¿no? Pero sí era muy chatarrero. O sea, yo no era nada melindroso. Tú me encontrabas comiendo donde sea, a la hora que sea y como sea. Y esos excesos derivó a que yo tenga una gastritis muy, muy severa. Y como te comentaba detrás de cámaras, llegó un momento donde me compré un pedazo de pizza chocho para ver una película, me la llevo a casa, me acomodo frente al televisor, doy el primer masco y me viene una gastritis muy fuerte, incluso antes de tragarla. O sea, ni bien había masticado, me vino una acidez muy grande, que me enojé, agarré la pizza, la doblé en 4 y la boté a la basura. Dije, esto no puede seguir así. Tengo que cambiar. El maltrato no te hacía efecto. No me hacía nada, porque te comentaba también, yo me quedaba dormido del cansancio por las noches, apoyado en el espaldar de mi cama con 2 bolsitas de maldrato en cada mano que ya no me hacían efecto, y me dormía literalmente del agotamiento, del dolor, de la acidez. Y decía, esto no puede seguir así, tengo que hacer algo. Y a partir de ahí empecé a investigar en el tema de la alimentación para curarme a mí mismo, porque había ido yo donde los gastroenterólogos más reconocidos de la ciudad de La Paz, donde se limitaban a recetarme lo típico, ¿no? Para el Helicobacter pylori, estas cosas acá, y te ponen ese tubo para sacarte la biopsia, y además un tratamiento carísimo y además muy, muy fuerte. Y hice el tratamiento 2 meses y yo seguía mal. Y voy donde el médico me dice, sí, a veces es así que vamos a esperar unos 2 mesecitos y a ver cómo te sientes, porque tal vez ese Helicobacter sigue ahí vivo. Yo, ¿pero qué no lo habíamos matado? No tenía idea yo de alimentación en ese entonces. A los 2 meses volví otra vez mal y el médico otra vez quería darme el mismo tratamiento. He dicho, no le voy a hacer caso. No es un consejo médico, pero dije, no. Si sus pastillas no me han hecho nada, esta no es la solución. Y así que busqué otra solución. Empecé a investigar por mi cuenta y nunca imaginé que a partir de ahí me iba a dedicar más de una década, hoy por hoy, a la investigación de la alimentación consciente, y que me ha cambiado la vida a mí y a mucha gente. Porque definitivamente, Wolfgang, has hecho un proceso y efectivamente has empezado a hablar, o sea, ha sido primero un proceso tuyo, pero luego lo has llevado por digamos, a compartirlo, y eso ha sanado a otra gente, ¿no? Claro, lo que pasa es que cuando algo te funciona, te entusiasmas, ¿no? Y pasas la voz, oye, a mí me ha hecho bien esto, a mí me ha hecho el otro. Pero en el proceso de yo empezar a curarme y conocerme a nivel de alimentación, me tragué muchos documentales, muchos videos de los buenos, de los malos, de todo. Pero había información muy valiosa que me parecía muy interesante, ¿no? Recuerdo que en ese entonces una de las documentales que me impactó fue Comida Sociedad Anónima, ¿no? Donde hablan cómo la industria te manipula para volverte no saludable y después venderte el fármaco, ¿no? Entonces me empezó a gustar ese tema, y mientras más investigaba, más información interesante encontraba, y quería compartirlo con la gente, porque a mí me gusta compartir con la gente. Entonces empecé a dar talleres, solo para informar. Pero después del segundo o tercer taller, tal vez, lo que yo no contaba era que la gente empezaba a sanarse. No estaba en mis planes. Y a partir de eso ahondé mucho más, ya me especifiqué, o sea, me dediqué a cosas específicas, porque antes yo solo decía qué es lo que hacía mal, pero no decía qué es lo que hacía bien. Y cuando me dediqué a trabajar en qué es lo que hace bien, es ahí donde la gente empezó a curarse. Y se han curado de todo, de todo. Y no es que yo tenga una fórmula mágica, yo simplemente, en función a muchos autores, saqué lo que yo consideraba que era lo correcto, ¿no? Y eso fue lo que compartí.
Y fue tan exitoso eso que incluso, como te comentaba, hice un taller para medio centenar de diabéticos de todas las edades, de todos los tipos de diabetes. Invité a médicos, bioquímicos y a un notario de fe pública para que dé fe que sí, con una alimentación consciente y determinada y muy específica se podía revertir la diabetes o por lo menos manejarla muy bien. Es más, cuando tuve la presentación del libro En Honor en la Paz, se me acercó una muchacha con su carnet de discapacitada. Uh-huh. Me dije, ¿ves esto? Me dice. Yo le digo, sí, ¿por qué? Porque ya no lo soy, me dice. Caramba. Gracias a tus talleres. Mira mi mano, cómo está de bien. Entonces son cosas que te sorprenden, que te alegran la vida. Entonces, a partir de eso, pues los testimonios que vinieron fueron un montón. ¿El requisito cuál es? Que Wolfgang, porque yo te confesaba, y lo voy a decir en público también, yo tengo sobrepeso. Yo he dejado de fumar, he dejado de beber. O sea, hace muchos años, hace algunos años he dejado de fumar, pero no puedo dejar de comer. ¿Cómo le hago? ¿Qué le dices a gente que es como yo? Bueno... Voluntad propia, ¿no? Definitivamente. Claro, es que a veces es hasta que te den un diagnóstico serio y te digan, o te cuidas o te cuidas. Pero no falta la gente que me dice, pero de algo hay que morir, ¿no? Claro. Además, ¿para qué te vas a cuidar? ¿Para qué vas a comer sanos? Igual te vas a morir. Yo le digo, el problema no es que te mueras, el problema es cómo agonizas. El problema es cómo es tu calidad de vida antes de morir. O sea, a nadie le agrada, por ejemplo, que... Eso voy a notar, calidad de vida. Pero por supuesto, ya te digo que de pronto seas un dependiente de hemodiálisis, por ejemplo, que día por medio tengas que cambiarte la sangre, no puedas viajar, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, todo por disfrutar la vida es una sola. Porque te degota. Y desmadrarte, con cualquier cosa en realidad. Sí. Pero creo que la gente se ha acostumbrado a vivir enferma, ¿no? Ya te digo, yo estoy sano, pero sí a veces tengo gastritis, pero estoy sano. Sí estoy sano, pero a veces tengo, qué sé yo, jaquecas. Sí estoy sano, pero a veces me duele esto. Como que han normalizado el dolor. Y el dolor es algo que el cuerpo te está diciendo algo no está bien. No está bien. Pero no prestamos atención. Entonces tú ves la publicidad la televisión llena de publicidad que te dice, tienes dolor de cabeza, toma esta pastilla. Y esa es tu solución. Pero ese dolor de cabeza puede tener muchas causas. Pero la gente no entiende. Y los médicos generalmente te atacan la causa. O sea, sí. Duele la cabeza, tómate un paracetamol. Sí. Es la cabeza. Sí. Pero en realidad ese dolor de cabeza puede estar generando o puede estar avisando problemas que tienes normalmente funcionalmente. Claro. Pero además, por ejemplo, yo te he contado, por supuesto, con muchos médicos y ellos mismos me decían, nosotros hemos estudiado para operar y para recetar. ¿No? ¿Y quién te dice qué cosas recetar? Llámalo Organización Mundial de la Salud, en fin, qué sé yo, llámalo de esta institución, pero no te dicen cuál es la causa. Y si te pones a pensar, muchas de las enfermedades actuales no se conoce la causa, pero igual te dan un fármaco. ¿Para qué te dan un fármaco si no sabes cuál es la causa? Es más, en uno de mis talleres comienzo dando un ejemplo que te puede ser muy útil. Imagínate que tú has sido el primer paciente de COVID. Y no tenías idea que era COVID, eres el paciente cero. Vas al médico, ¿y qué le dices al médico? He perdido el olfato, tengo problemas para respirar, me duele la espalda, me duele la cabeza, ¿qué hago? ¿Y qué hace el médico? Ok, te duele la cabeza, te va a mandar por si acaso un neurólogo, tienes problemas de respiración, vas a ir a un neumólogo, has perdido el olfato, pues al otorrino, te va a mandar a todos. ¿Te duele la espalda? Tengo un fisioterapeuta. Y todos te van a recetar lo que ellos vean conveniente, porque eso es lo que han aprendido. Pero nadie sabía que un solo virus era capaz de causar síntomas totalmente inconexos. ¿Ok? Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Qué te hace pensar que esas enfermedades cuyo origen se desconoce es también por un virus desconocido o al menos no reconocido por la industria? Para que te reconozcan el COVID, han tenido que hacer reactivos específicos. La pregunta es, ¿y cómo hicieron un reactivo tan rápido y tan efectivo para un virus que nunca existió antes?
Y después surgieron las mutaciones del COVID. Entonces, ¿qué te hace pensar que tú no tienes decenas de mutaciones del virus de Epstein-Barr o de herpes y otros tantos? Y como eso no lo ves en un análisis de sangre y el médico no sabe qué decirte, te dice, bueno, pues es genético, tal vez mucho estrés, pero hay estas pastillas, hay un tratamiento y vives medicado de por vida. Ahora, claro, uno tiene hambre y come, pero realmente no sabes qué estás comiendo. O sea, ahí está otro problema. Tú hablas de los metales pesados, ¿no? Y bueno, lo relacionabas en una entrevista reciente con mi amiga Verónica Palenque con el tema del Alzheimer también, ¿no? Pero te hago una pausa. Sí. Tú me has dicho uno no sabe lo que come. Pero hay otro problema. Cuando hay problemas de sobrepeso, por ejemplo, ¿qué es lo primero que te dicen? Comer saludable. La pregunta es, ¿qué es comer saludable? Eso, ¿qué es comer saludable? ¿No? O te dicen comer con moderación. ¿Pero qué es moderación para ti? 2 hamburguesas a la semana, 3 hamburguesas a la semana, ¿me entiendes? ¿Qué es moderación para ti? Por eso escribí el libro Saber Comer, no solo qué, sino cómo, cuándo y por qué, ¿no? Y de esa manera es donde he podido tener el éxito en los talleres, porque yo decía, no me cuenten sus enfermedades, yo no soy doctor. Vamos a hacer una dieta y todos se van a curar, o sea, no se van a curar, mejor dicho, o sea, no quiero ser una propagandista, a todos les va a ir mejor si cumplen con la dieta. Entonces, no faltaba el que me decía, ¿cómo vamos a comer lo mismo si todos somos diferentes y los cuerpos reaccionan de manera diferente? Entonces yo le digo, si todos entonces somos diferentes, ¿por qué nos enfermamos de lo mismo? ¿No? Y a raíz de eso, que ya te digo, en tantos años de investigar en esto, aprendí que, entre otros factores, los problemas especialmente de salud a nivel cerebral son causados por metales pesados. Para mí hay varias causas por las que uno se enferma y no se da cuenta. ¿Qué son los metales pesados? Son varios, pero por ejemplo es el mercurio que estaba antes en las amalgamas de tus dientes. Amalgamas incluso. Claro. Por ejemplo, el mercurio está en muchos fármacos, ¿no? Pero, por ejemplo, otro metal que causa mucho daño es el aluminio. Y tú dirás, pero ¿y de dónde hago eso? Pero resulta que tú envuelves tu pollo para meterlo al horno en papel aluminio y lo estás tocando y te estás contaminando, pero tú no te das cuenta que te estás contaminando porque solo lo has tocado. Pero si te das cuenta, a veces tú tocas algo que puede ser muy reactivo y te sale un sarpullido porque has tocado algo. Has visto una reacción evidente. En el caso del metal pesado, la reacción no es tan evidente, pero ya te has contaminado. O el ejemplo que siempre doy, que te estás friendo un huevo, se te ha pegado y tú estás raspando para que salga el huevo y no te has dado cuenta que has raspado pedazos de la sartén de aluminio y eso te lo has tragado. O sea, hay muchas formas en las que nos contamos. Y eso contamos. Puede derivar, digamos, en Alzheimer. Por supuesto. Puede derivar en cáncer. No. Cáncer. O sea, desde lo que yo he estudiado, lo que he podido aprender e informarme, el cáncer tiene origen en el Epstein-Barr. Yo sé que mucha gente dirá que estoy loco, que nada que ver. Solamente informo lo que yo el virus de Epstein-Barr es causante de muchas cosas. Pero a lo que voy es lo siguiente. Uno se enferma porque tiene actividad patógena, virus. 2, porque se contamina. Y 3, porque no se limpia y se alimenta adecuadamente. O sea, te estoy haciendo el resumen, ¿no? Por eso de pronto si llevas una dieta vegana, una dieta vegetariana y tampoco bajas de peso, es porque hay algo que no estás haciendo bien, no estás limpiando bien. Y desde mi punto de vista, ya te digo, cáncer es Epstein-Barr, que me imagino que también puede haber otros reactivos. No es un consejo médico, simplemente comparto lo que he aprendido este tiempo. Y el caso de los metales pesados sí es un serio provocador, detonante de Alzheimer, Parkinson, déficit de atención, bipolaridad, ansiedad, cambios de humor y muchas cosas. También. Por eso, antes de escribir Nonorra, yo quería escribir un taller sobre la salud cerebral, porque la gente cree que el Alzheimer empieza cuando te empiezas a olvidar. En realidad comienza mucho antes, inclusive con cambios bruscos de ánimo, depresiones y esas cosas. Pero
La gente cree que a partir de ahí recién empieza el problema cerebral, pero el problema cerebral lo tienes desde mucho antes porque te contaminas hasta de nacimiento con metales pesados, en mi experiencia. Entonces, ¿en qué deriva eso? Que tengas muchos problemas del cerebro que tú no sabes que es un problema del cerebro. Es por eso que de pronto ves a mucha gente joven tomando Neuril para poder dormir. Yo soy uno de ellos. ¿Me entiendes? Claro. Y tú no sabes, Claro. tú dices, ¿por qué mi cerebro no entra en modo descanso? Y hay otra cosa, yo he sido profesor de la universidad hace poco tiempo y hay algo que me preocupa. Los chicos, cada vez más jóvenes, la mayoría, incluso yo daba clases de periodismo y les planteaba que hagan temas. Y uno de los temas recurrentes es la depresión. Sí. Además, los ataques de pánico Eso desde muy jóvenes. Es que eso te quiero hablar. Ah. Por ejemplo, en la información que yo manejo, que bueno, no es mía, siempre menciono a Anthony William como la persona a la que más confío en este sentido. Por ejemplo, él menciona que cuando hay actividad patógena, se inflaman tus nervios vagos, ¿no? Tus nervios frénicos, tus nervios vagos. Y los nervios vagos, ponte, al pasar por el corazón y hay inflamación, te causan esas palpitaciones. Al pasar por los pulmones, te causa esa falta de aire y empiezas a entrar en pánico. O te causa problemas para tragar. Entonces, una vez pasó con mi hermano, ¿no? Le daban palpitaciones, él sentía que le faltaba aire y que se iba a morir. Estaba en una etapa Es la de sensación inminente de muerte, es un ataque de pánico. Sí, Sientes exacto. que te vas a morir, ¿no? Exacto. Yo le decía, es un ataque de pánico. Yo le decía, son tus nervios vagos. Entonces, a veces no siempre le dan bola al hermano, ¿no? A veces. Y él fue al doctor y a través de la ingle le pusieron una cámara que llega hasta el corazón y le dijeron, usted no tiene nada en el corazón. Está muy bien su corazón. Usted ya tiene un ataque de pánico. Y ahí es totalmente común. O sea, hasta ahí llega. Sí. Pero nadie te dice por qué. ¿Por qué? Claro. ¿No? A lo mucho dicen estrés, tal vez otros más. No, es que además, ¿sabes qué te dicen? Es un problema de estrés. No Sí. te preocupes, solamente tus nervios. Pero Sí. es absolutamente... Yo he vivido también Claro. pánico en ese momento y es absolutamente... Es terrible. Lo estás sintiendo, lo vives, Claro. lo sufres. Entonces, Sí. claro. Entonces, ¿qué? O Claro, sea, pero otra vez no se sabe la no se causa. sabe. Entonces dicen, estás muy nervioso, anda, hazte un viaje o toma esta Toma Neuril. medicación. Toma Neuril. No, pero hay gente que toma Neuril solo para dormir, pero no es en algún normal. caso hay que tomarlo, digamos, ¿no? Pero Sin duda. Mm. O sea, sin duda llega el momento que hay que medicar. O sea, yo no estoy en contra de eso, en absoluto. No soy quien para hacerlo. Pero a lo que voy es que la medicación cubre algo, pero no en todos los casos te está solucionando la causa. ¿No es cierto? Y ese es el problema. Por eso todos estos últimos años me he dedicado a estudiar, porque de pronto a nivel y más o existencial menos puedes adelantar cuál es la causa de eso, por ejemplo. ya te he dado una inflamación del nervio vago. Ese es el... Claro, pero por, ¿Y pero para qué se refiere? por actividad patógena O sea, no que es causa la inflamación. Y ese es un tema de alimentación. Claro, entonces yo digo, iremos un poco más atrás. Claro, entonces digo, para que no haya inflamación hay que eliminar al patógeno. Ya. ¿Cómo eliminas al patógeno? Por ejemplo, qué sé yo, con el jugo de apio ayudas a eliminarlo, qué sé yo, con otros alimentos naturales, qué sé yo, por ejemplo, me invento ahorita, no voy a hablar de memoria, qué sé yo, jengibre, distinto tipo de frutas que ayudan a eliminar al patógeno. Pero no solo debes eliminarlo, no debes alimentarlo. ¿Y cómo lo alimentas? Con huevo, con gluten, con lácteos. Eso alimenta la actividad patógena. ¿Por qué crees que cuando la gente tenía COVID y se iban a vacunar no podían tomar leche? Nadie habla de eso. No tome leche, te decían, ¿cierto? ¿No es cierto? ¿Por qué? No te decían eso, solo te decían no tome leche. Con lácteos, huevos y gluten alimentas al patógeno. Y el problema es eso, dices, pero yo solo tomo un vasito de leche los lunes. Yo solo como un pan los jueves. ¿Ya? Y como un huevo los domingos. La leche se queda en tu cuerpo como 11 días. El gluten como 9, algo así. Entonces basta que comas una vez a la semana, el patógeno sigue recibiendo el alimento. ¿Qué tienes que hacer? Dejar de alimentarlo, es decir, no comer eso. El alimento, o sea, deja de comer eso, se debilita
Tomas los jugos, los vegetales, las frutas que terminan de eliminar al patógeno y la inflamación disminuye. Eso en mi experiencia. Y lo único que puedo decir es que he llevado muchos talleres durante muchos años y tengo centenares de testimonios en mis redes sociales de gente de cualquier enfermedad que ha mejorado con solo cambiar su alimentación. Pero cuando ven de pronto eso, no falta quien te dice, pero ¿tú acaso has estudiado? ¿Tú de dónde sabes? No hay que jugar con la salud. ¿Me entiendes? Yo digo, claro, o sea, por yo recomendar vegetales y frutas pueden decir que estoy jugando con la salud, pero nadie reclama a nadie cuando estás consumiendo galletas llenas de margarina, con productos procesados, llenándote de gaseosas. Eso nadie te recomienda. Es más, me decían, oye, ¿pero es bueno comer fruta en la noche? Me decía una señora. Yo le digo, ¿por qué no me preguntas si es bueno comer chancho en la noche? ¿Me entiendes? O de pronto una señora, una mamá joven me decía, yo recomiendo agua con limón en ayunas en la mañana, medio litro. Y me decía, pero yo le puedo dar medio litro de agua a mi hijo de 6 años. Digo, no, pero sí le das una gaseosa, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué te rayas con el agua y no con la gaseosa de medio litro que le compras a menudo? ¿No? Entonces hay mucha desinformación y mucha falta hasta de sentido común en el tema de la alimentación. Y en la alimentación, lo que quería llegar con el tema de metales pesados, por eso quería hacer un taller sobre salud cerebral. En el momento, por ejemplo, que tienes una depresión, ya sea por actividad de metales pesados o incluso actividad patógena, tú crees que es tu vida, crees que es una crisis existencial, quieres irte al monte tal a meditar para que se te pase la crisis, quieres pasar cursos, quieres hacer constelaciones familiares, quieres hacer todo, pero tu depresión tenía un origen químico, por eso te dan químicos para quitarte la depresión, pero resulta que los alimentos también es información química, y también saben hacer lo suyo. ¿No es cierto? ¿Y qué se recomienda para depresión? Creo que es importante, digamos, para no, digamos, ¿qué aconsejarías? Como repitiendo lo que tú dices, no como información médica, sí como consejo por tu experiencia. Mira, lo que tú me preguntas, me pregunta mucha gente, me dice, ¿y qué recomendarías para gastritis? ¿Y qué recomendarías para eso? Para cada cosa es diferente. Claro. Yo les digo, mira, no te puedo responder en 2 minutos, por eso doy talleres de 6 semanas, para que entiendas cómo funciona todo. Claro. Donde sí no puedes hacer nada equivocado es abundantes vegetales y frutas. Con eso no haces nada equivocado. Pero mucha gente dice, frutas y vegetales. Y mi lomo, y mi churrasco. Y mi hamburguesa. Y mi hamburguesa. Pizzita, ¿no? Yo le digo, puedes comer tu carnecita, pero que sea la excepción de la regla y no la regla. Pero también me enfrento con el otro bando que me dicen, ¿y de dónde vas a sacar las proteínas? Proteínas. Le digo, yo le digo, mira, si tú crees que la carne es la que te da la proteína, que si no comes eso te va a ir mal, en América, en Australia, en muchos lugares del mundo, especialmente en América, me refiero ahora en América, hasta el segundo viaje de Colón no había una sola res en América. No habían chanchos, no había reses, por eso no había carne que te brinde proteínas, no había leche que te fortifique los huesos. Entonces, ¿qué? Toda la humanidad de América, hasta antes del segundo viaje de Colón, ¿de dónde sacaba su proteína? Tú dirás, cazaban. Sí, pero a ver, anda a cazar al altiplano cuando tenías una llama a 40 kilómetros a la redonda, ¿de qué te alimentabas? Entonces la gente no ve eso. La gente cree que porque encuentran proteína en un músculo animal, creen que el músculo es proteína. ¿No es cierto? Pero el cuerpo forma su propia proteína en función a los insumos que recibe, en este caso azúcar de la buena y sales minerales, más ejercicio físico que causa hipertrofia. Ahí sí vas a ganar masa muscular. Pero normalmente incluso la industria de los gimnasios te vende el tema de la proteína. O sea, somos muy manipulados. Pero, por ejemplo, si vas al gimnasio y dices, quiero ganar cuerpo, ¿qué te dan? Te dan carbohidratos, azúcar, y normalmente en base a avena. No te sugieren proteína para ganar masa muscular, te sugieren carbohidratos. Pero cuando tú hablas de proteína de gimnasio, o te recomiendan carne o proteína artificial.
Entonces tú le metes proteína, ¿y qué pasa al final? ¿Tienes inflamaciones o tienes piedras? Es complejo el tema, es largo. ¿Cuándo vas a dar un taller? Es largo, es complejo, sí, es muy largo. Entonces, se está acabando el tiempo, lamentablemente. Yo solamente recomiendo que vean la obra de Anthony William, que se bajen los libros de internet, porque... Anthony William. Anthony William, sí, conocido como Medical Medium. Claro, mucha gente Anthony William, escucha a la gente Medical Medium y dice, no, yo no creo en esas cosas, pero creo que no hay nada peor que juzgar y criticar algo que no conoces. Así que recomiendo que lean ese autor. Bueno, qué gusto haber tenido. Oye, se pasó rápido. Se ha pasado rápido. Creo que no hemos terminado tus preguntas. Hemos presentado el libro ya esta semana. Así es, sí. La anterior semana, digo, en La Paz. Sí. La próxima semana estás en Santa Cruz. El martes 19 en Santa Cruz, a las 19:15 horas en el Teatro Meraki, y también la entrada es gratuita. Ahí los espero para compartir un poco Nonorra. Damos todo de nosotros para llegar hasta ti. Cada día lo hacemos mejor. Visita nuestra web grupocascada.com o descarga nuestra app La Cascada totalmente gratis. Te demostraremos que siempre podemos hacerlo mejor. La Cascada, orgullosamente boliviana. Qué gusto haberte tenido. Ahí está. Gracias. Y gracias por compartir la historia de tu mamá. Y realmente recomendamos el libro, Nonorra, no léanlo. Es realmente atrapante de principio a fin. Gracias por haber estado aquí. A ti las gracias, linda conversación. ¿Quieres decir algo a la gente? Que estén bien, que estén muy felices, que la vida es ahora, la vida es hoy. Abraza a tu mamá, abraza a tu papá, porque siempre es bueno hacerlo aquí y ahora. Gracias a todo el equipo, gracias a La Cascada, Bagó, Hipermaxi por su apoyo publicitario. Este fue el episodio de hoy. Si te ha gustado, por favor, déjanos una reseña y compártelo con tus familiares y amigos. Soy Marcelo Tedeschi, esto fue Doy Fe. Hasta la próxima semana. Chao, chao. Damos todo de nosotros para llegar hasta ti. Cada día lo hacemos mejor. Visita nuestra web grupocascada.com o descarga nuestra app La Cascada. Te demostraremos que siempre podemos hacerlo mejor. La Cascada, orgullosamente boliviana.